Bueno, mis hermanos, entonces vamos a empezar con este tema. Es un tema especial, precioso, que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de este tiempo que tenemos. Y ustedes saben muy bien que lo hemos titulado La estupidez humana y artimañas de Satanás. Entonces, quiero que vamos a la palabra del Señor. Recuerde que le he indicado que tenga usted la Biblia cerca, porque no va a salir en la pantalla el texto, pero usted allá en su casa va a hacer buen uso de la Biblia para así comprender lo que estamos predicando este día. Entonces, esté muy atento, porque este mensaje nos va a ser de mucha utilidad para poder comprender muchas cosas. Entonces, iniciamos leyendo el libro de Proverbios, el capítulo 7, el verso 7. Y dice el capítulo 7, verso 7, leo esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento. Entonces, hoy vamos a definir la palabra estupidez, esa estupidez humana. Y al mirar el diccionario, la enciclopedia, hemos encontrado que estupidez significa alguien que le hace falta o es falto de inteligencia, número uno. Estupidez también es aquel que es torpe. Estupidez es la persona necia. Estupidez es algo que no tiene lógica, y es la persona que muestra torpeza o es falto de entendimiento para comprender las cosas. Esa es la definición de la palabra estupidez. Pero también estupidez tiene otros sinónimos que ustedes muchas veces lo han escuchado, lo hemos escuchado, y es tonto, torpe, lelo, idiota, bobo, que es una palabra que usamos mucho, necedad, sandeces. Y en la palabra de Dios encontramos la palabra estúpido o estupidez, pero no de esa manera, sino en otro vocablo, y es simple, que es igual a estúpido. Entonces, en el verso que leímos anteriormente, Proverbios capítulo 7, verso 7, lo está diciendo allí. Y es que vi entre los simples, o sea, entre los estúpidos, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces, ahí lo está diciendo todo. De que una persona simple es una persona estúpida, una persona torpe, lelo. De pronto, cuando alguien nos llega a decir estúpido, pues eso es muy ofensivo, nos ofende, y eso para nosotros es considerado un insulto. Pero estúpido en sí tiene esa explicación: es una persona lelo, idiota, lento, necio, que habla sandeces. También dice que es bobo, pero sobre todo que es una persona sin entendimiento, una persona que no se percata y no entiende las cosas. Entonces, teniendo ya esa definición, podemos ir a Proverbios, el capítulo 9, el verso 6. Vamos a mirar algunos textos de Proverbios. Y Proverbios 9:6 dice: dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Siempre al simple se le recomienda que sea entendido, que conozca los propósitos de Dios. Luego entonces encontramos en Proverbios 14:15 lo siguiente, y dice así: el simple, o sea, el estúpido, todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Ahora, en el verso 18 de ese mismo capítulo 14 dice: los simples heredarán necedad, mas
Los prudentes se coronarán de sabiduría. Entonces, esto es lo que heredan los simples. Aquellos que entonces no hablan, no se comportan con cordura y entonces son considerados estúpidos. Entonces, por eso hemos llamado este mensaje esta mañana, o lo he llamado, la estupidez humana. Luego encontramos otro versículo en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 22, el verso 3, y dice: el avisado, que es un texto muy conocido, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué pasa con el avisado? Que ve el mal y se esconde. Este es el tiempo en que tenemos que ser muy cuerdos, muy diligentes, muy inteligentes por lo que está sucediendo, y tenemos por un tiempo que escondernos allá en casa mientras que pasa toda esta indignación, mientras que pasa todo este proceso del coronavirus. Entonces aquí lo dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben daño, o sea, más los estúpidos. Recuerden, no quiero ofender a nadie, simplemente estoy utilizando el significado de las palabras para poder entonces así hondar y poder entender este tema. Entonces, vamos a mirar algunas características, y es que una persona simple o estúpida se precipita, se acelera y no piensa antes de actuar, o como muchos también, sabiendo y conociendo las cosas que están mal hechas, las hacen. Entonces se les considera que están pecando de conciencia porque son conocedores. Y un simple se puede considerar como aquel cristiano que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, sabiendo de que Dios le da un precepto y le establece un mandato. Al no hacerlo, al llevar la controversia de la palabra del Señor, entonces va a sufrir daño y calamidad y cometerá lo que se llama impiedad. Cometerá pecados de impiedad, y la Biblia dice que al impío lo perseguirá su propia impiedad, al malo lo alcanzará la maldad. Entonces, si miramos en ese aspecto, tenemos que ser muy sabios en obedecer la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar varios personajes bíblicos, varias personas en la Biblia que cometieron simpleza, que cometieron estupidez humana. Y cuando me refiero a esto es que muchas veces nosotros como cristianos le andamos echando la culpa al diablo por todo. Todo lo que nos pasa, eso es el diablo. Y entonces mantenemos nosotros culpando a Satanás. Esta mañana no soy ni defensor de Satanás ni abogado del diablo, y mucho menos soy amigo de ese ser, porque ese ser conmigo nada tiene que ver, cero. Entonces, por lo tanto, quiero enseñar a la iglesia y a los amigos que nos están escuchando que no ande usted culpando al diablo para evadir las responsabilidades de su vida y realmente las acciones que ha cometido, porque hay acciones de hecho y hay acciones de omisión. El solo hecho de usted no hacerlo también se le considera hasta pecado, y el hacerlo pues mucho más, hablando acerca pues de cometer algún acto incorrecto o inmoral. Entonces encontramos aquí he enumerado 9 situaciones por las que muchos podemos llegar a culpar al diablo, y una de ellas es: se culpa al diablo si se ha casado con la persona equivocada. Y solemos decir mucho eso. Dicen: no, es que definitivamente yo estoy mal con mi esposa o mi esposo porque el diablo me engañó. El diablo me la puso en el camino, pero era para quitarme luego la paz. Entonces hay muchos que, con la ilusión de cambiar a una persona que no es de la fe, se casan y le dicen al pastor o a la misma familia: no, pero es que yo voy a ver el cambio de esa persona, a ver que yo me lo voy a ganar para el Señor, o me la voy a ganar para el Señor. Y luego de habernos recibido el consejo apropiado, de no estar en yugo desigual, viene el viene el por qué, viene entonces la excusa, y sobre todo luego se culpa al mismo Satanás por las malas decisiones que uno toma en la vida. Entonces ese es el tema. Entonces también se culpa, número 2, se culpa al diablo si nos va mal en un negocio. Hay negocios que no corresponden a los hijos del Señor,
que un hijo de Dios no debe estar en algún tipo de negocios que son de usura, que no tienen una buena procedencia por causas del narcotráfico, prostitución y otros más. Entonces, hay otros que saben que hay personas que pueden hacer un negocio con usted, pero tienen otra intención para quitarle a usted lo que usted va a invertir, su dinero, y quizás a usted le han dicho, no se meta en ese negocio, pero entonces, no, esta es la bendición del Señor, y es tanto así que muchos se atreven a decir, es que Dios me mostró, es que Dios me iluminó, que es que usted se tiene que meter en este negocio o está en un préstamo económico en alguna corporación financiera porque supuestamente fue iluminado esa persona, y ya luego cuando usted entrega el dinero, se desaparece esa persona, se desaparece el dinero, y luego entonces usted dice, ¿qué fue lo que me pasó? No fue que Dios había mostrado, no fue que Dios había iluminado. Entonces tenga muy en cuenta eso, que no todo el tiempo quien dice recibir digamos, una iluminación divina proviene de parte del Señor, porque muchas veces son también las fantasías irreales de una persona. Tercero, también se culpa al diablo por las enfermedades. Sabemos muy bien que la Biblia nos enseña en casos concretos personas que sufrieron una enfermedad y la sufrieron por causa de un azote de Satanás, por una influencia demoníaca. Pero también encontramos que muchas de las causas por las que nos enfermamos es también por nuestra negligencia, porque sabemos muy bien que tenemos que hacer buen uso tanto de lo que es la alimentación, que muchas veces pues ese es uno de los pecados nuestros, la gula y comer a deshoras, como también no hacer ejercitación, como también mojarnos calorosos cuando hemos estado en una actividad física, en un trabajo al sol y al agua, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, si nos enfermamos, empezamos a echarle la culpa al diablo y decimos que el diablo me enfermó, y me enfermó. Cuarto, le echamos la culpa al diablo cuando dejamos de congregarnos. Y decimos, no, es que el diablo me tentó, es que el diablo no me deja ir a la iglesia. Entonces, en una ocasión, un creyente soñaba y decía en la iglesia, cuando se le preguntó que por qué había dejado de ir a la iglesia, y entonces él responde, es que tuve un sueño, pastor. ¿Y qué pasó en ese sueño? Y dijo, no, es que el Señor me habló. ¿Y qué te dijo el Señor? Y dijo, no, pues que el Señor me dice que no vuelva más a la iglesia. Pues eso es inaudito, que el Señor le vaya a decir a un cristiano no vuelva a la iglesia, sino pues si es una iglesia satánica o si es un lugar donde no profesan la fe y la santidad, pues de seguro que el Señor no va a estar de acuerdo. Pero si a usted le predican en un lugar la verdad y una palabra viva, pues entonces, ¿cómo le va a hablar el Señor lo contrario? Entonces, también culpamos al diablo de la desobediencia de los hijos. Cuando los hijos son desobedientes, ay, no, es que el diablo se les metió. Culpamos al diablo si caemos en pecado. Culpamos al diablo si mentimos, cuando es una decisión propia. Culpamos al diablo aún hasta cuando nos dormimos en medio de la prédica. Hermano, no se me vayan a dormir, por favor. Sabemos que estamos de mañana y quizás usted allá en su confort, en su casa, ya viendo en su cama esta predicación, quizás hasta se va a quedar dormido. Pero no podemos estar culpando al diablo por todo. Es que el diablo me hizo dormir en medio de la prédica. Bueno, que el enemigo puede ponerle adormecimiento y bostezo a una persona y desinterés por la palabra del Señor y así llevarlo a ese nivel. Entonces, ahora vamos a mirar esas dos cosas que estamos hablando en este tema, la estupidez humana y las artimañas de Satanás, para poder entender realmente que todo lo que nosotros hacemos o lo que nos pasa no siempre viene de una influencia satánica o de una perturbación demoníaca, sino que también es por nuestra falta de entendimiento, de comprensión de las cosas, a veces por nuestra simpleza, o sea, por nuestra estupidez humana. Entonces, yo siempre cuento esto, y es que alguna vez vieron al diablo corriendo y corría y corría y corría, y entonces alguien se atreve a preguntarle al diablo, ¿y usted por qué está huyendo tan despavoridamente? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué lo vemos
sudando y huyendo. Entonces la alegoría dice que Satanás le responde a esa persona y dice, no, lo que pasa es que yo ando huyendo de esos que vienen allá atrás, esos pentecostales, esos cristianos, que todo lo que hacen mal me están echando la culpa a mí, cuando yo no tengo nada que ver. Y esa reflexión la escuché hace muchos años de la boca de un anciano, para él referirse de que no todo proviene de Satanás, que hay cosas que nosotros mismos sembramos, hay cosas que nosotros cosechamos, es por nuestra indelicadeza, puede ser por nuestra forma de actuar sin temor delante de Dios, y eso nos va a traer a nosotros muchas cosas no buenas. Entonces, mirando el libro de Proverbios nuevamente, en el capítulo que empezamos, vamos a hablar del primer personaje con estupidez humana. Y usted lo va a entender mejor con estos personajes, lo que quiero enseñarles. Y en el capítulo 7 habla de las artimañas de la ramera, de una mujer ramera, pero también de un joven falto de entendimiento, con estupidez humana. Y dice el capítulo 7, voy a leerlo desde el primer verso, dice, hijo mío, esto es como la amonestación, como todos sabemos. Todos tenemos una palabra clara y nuestra conciencia ha sido instruida y enseñada por esta palabra para no cometer lo contrario, o sea, para no hacer pecado y sobre todo, pues no darle lugar a Satanás. Y dice, hijo mío, capítulo 7 de Proverbios, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, el verso 7, vi entre los estúpidos o entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavíos de ramera y astuta de corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama de colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto. Y también dice en verso 17, he perfumado mi cámara con mirras y óleos, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió, verso 21, con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios, al punto que se marchó tras ella, como el buey al degolladero. Eso es lo que le pasó por estúpido, porque no recordó y no tomó una decisión firme de las palabras iniciales del verso primero. Sobre todo, guardar las razones y atesorarlas en su corazón y guardar los mandamientos del Señor. Entonces aquí lo vemos, al punto se marchó, verso 22. Tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Recuerde que necio es sinónimo también de estupidez. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y está atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte, o sea, al infierno.
Entonces, este pasaje, esta experiencia que muestra el proverbista aquí, es de una persona que definitivamente piensa estúpidamente, actúa estúpidamente, cae estúpidamente. Y aquí no hay por qué estar echándole la culpa al diablo. La decisión fue de él. La mujer aparece en el camino, pero entonces él se dejó llevar por su celosía, por su belleza quizás, por el olor de su loción, de su perfume, y lo llevó entonces a caer tan bajamente, olvidándose del santo mandamiento de Dios que le fue dado. Entonces ese es el primer estúpido que podemos ver en esta enseñanza de estupidez humana, el primer ejemplo. La segunda, la segunda fase o el segundo personaje lo podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 2, y me voy a referir especialmente a Adán y a Eva, dos seres creados por el Señor, pero que el Señor les dio a ellos una amonestación definida, pero ellos no tuvieron en cuenta. Entonces mire que la estupidez humana siempre ha estado ligada en el corazón del hombre, del ser humano, y sobre todo cuando desobedecemos al Señor, eso nos entorpece. Ellos fueron entorpecidos. Y aquí vamos a mirar las dos cosas. Está la estupidez humana, pero también está las artimañas de Satanás. Entonces en el capítulo 2, el verso 9, vamos a mirar lo que dice ese verso. Y dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora saltamos al verso 15. El verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa fue la advertencia del Señor, ese fue el mandato del Señor previamente. Fue lo que el Señor determina para ellos. De todo cuanto había en el huerto podían comer, pero les especificó claramente de qué no podían comer, y mucho menos me imagino que se podían acercar a él. Entonces, ahora vamos a ver que en el capítulo 3 dice lo siguiente. Ahí entonces llega la astucia demoníaca y también para enredar o influenciar la estupidez humana. Entonces dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Estoy en el capítulo 3 de Génesis. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y mire lo que le responde la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, contradiciendo las palabras del creador del universo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de sus frutos, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, la estúpida de Eva logró en Adán, que alguna vez escuchaba un pastor que decía, logró cautivar al sonso del Adán, para que ahora nosotros tengamos que llevar las consecuencias de ese pecado originario de esos padres iniciales, o sea, esos primeros padres de la humanidad. Entonces, sigue diciendo el texto: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando se comete un pecado por estupidez, el hombre anda ocultándose del Señor. Y hay una frase que
que aprendí hace unos días. El diablo te invita a ocultar tu pecado, el pecado que has cometido, pero Jesucristo invita al hombre que lo confiese para recibir de él la libertad y la liberación por lo que ha hecho. Entonces ellos se escondieron de la presencia del Señor. Verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo no existía, el miedo es producto del pecado, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te ha enseñado que estás desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Es la interrogante de Dios. Y mire la manera tan descarada que le responde Adán por su estupidez humana. Y dice, el hombre respondió, la mujer que me diste, o sea, hasta incluyó a Dios o culpó a Dios por la mujer que le dio. Y hay quienes culpan a Dios por los problemas del hogar. Hay quienes culpan a Dios por las decisiones que usted tomó mal hechas, no esperó en el tiempo de Dios, se casó con la persona equivocada y ahora viene el desdén, la desdicha, y muchos se atreven a decir, es que me casé con la gran tribulación, y otras pueden llegar a decir, es que yo me casé fue con el diablo. Esto, mejor dicho, va de mal en peor, pero la decisión fue tuya. No escuchaste la amonestación, el consejo del ministro, de tu familia, o aún hasta la voz de Dios hablándote a tu conciencia, porque no hiciste bien. Mientras que el hombre esté lejos practicando la inmoralidad, el pecado prematrimonial, pues no va a tener buenos resultados, no va a cosechar nada bueno, porque lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, y Dios no puede ser burlado. Entonces este hombre, Adán, el maestro para echar culpas, empieza a decir, en ese mismo verso encontramos dos cosas bien importantes. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, la mujer que le dio el Señor. Entonces también está ella de por medio. O sea que él cae en esa condición por causa de la mujer. Pero realmente fue la estupidez del mismo Adán, porque Adán fue creado para ser sacerdote de ese hogar. Entonces, verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, siempre culpando al diablo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré. O sea, estos son, todo pecado tiene sus consecuencias. Por pequeño que sea, esa mentira que muchas veces se dice, tendrá su consecuencia, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces le dice verso 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre también le dijo, porque para él también era, por sonso. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y escardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que si los hubiesen dejado ahí, se hubieran comido también otro fruto prohibido, que era el árbol de la vida. Verso 23, y sacó Jehová del huerto del Edén, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomada. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se volvía
por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, fueron expulsados, fueron quitados de ese lugar de privilegio que Dios le había dado al hombre por causa de la estupidez humana. Entonces, ese es el primer caso, es el segundo caso. Entonces, ahora definamos qué son las artimañas de Satanás. Ustedes vieron la serpiente. Y vamos a mirar una definición que encontré en la Enciclopedia Británica de Teología y cómo podemos definir la palabra artimaña. Primero, artimaña es la astucia maligna. Segundo, es la sagacidad mortal. Tercero, es la maquinación tenebrosa. Artimaña también es el lazo para atar. Artimaña es el tropiezo para sacarte del camino de la verdad. Y en 2 de Corintios, el capítulo 2, verso 11, el Señor hablándonos acerca de las artimañas de Satanás, porque ya definimos qué es artimaña, dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que aprender a conocer cómo actúa Satanás. A través de mis años en Cristo Jesús y por los procesos y periodos que yo he vivido, he aprendido algo, y es que Satanás siempre continúa o mantiene su regla de persecución contra un cristiano, solo que él la moderniza. A través de los siglos hemos visto que siempre lleva a un cristiano o lo quiere llevar por mal camino, que oculte su pecado, porque eso es lo que más anhela Satanás, tener a un cristiano pecando, porque de esa manera entonces lo tendrá sometido a ataduras, inmoralidad, demonios, ese acuso de conciencia. Entonces, la técnica de Satanás lo que hace es actualizarse o modernizarse a través de los mismos medios electrónicos, a través de la sociedad, a través de los reinos, a través de los gobiernos, pero Satanás sigue con su mismo plante. Entonces, los demonios, que son agentes de maldad enviados por él para perturbar, enceguecer, entorpecer o atormentar, ellos entonces tienen la tarea de vigilar al ser humano desde el momento en que nace, para someterlo a un pecado, para hacerle creer que la manera en que habla o la manera en que vive es la más cuerda, y por eso las personas toman dureza de corazón, y otros que llegan es por causa de la inmoralidad cometida por una estupidez humana. Entonces encontramos también en San Juan capítulo 8, verso 44, lo siguiente, y dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que toda mentira proviene de Satanás. No tiene por qué un cristiano estar mintiendo, porque si es mentiroso, su padre viene a ser, aquí lo está diciendo, San Juan 8:44, el diablo. Porque el que realmente vive en la luz de Jesucristo tiene que hablar verdad cada uno entre vosotros. Entonces, cristiano que dice, no, es que una pequeña mentira, no. En este reino del Señor no existen las mentiras, solo existen las verdades, y eso es lo más especial y maravilloso. Otro personaje, es el tercer personaje que les quiero mencionar, ligeramente sí se los voy a resumir, y es un personaje muy conocido por todos, quizás los niños lo conocen muy bien, y es Sansón. Esto lo encontramos en Jueces, el capítulo 16, verso 4. Allí ese pasaje dice que Sansón se enamoró de una mujer filistea, o sea, de una mujer equivocada. Para él también había un consejo de parte del Señor, y él, como nazareo, que era una persona escogida por el Señor para ser juez del pueblo de Israel, con una misión específica, con una fuerza y una autoridad delegada por Dios, hizo lo contrario del precepto y el mandamiento del Señor. Y mire lo que le ocurre. La Biblia nos menciona que se enamora de esa mujer, que él también empieza a prostituirse, porque no solamente con Dalila estuvo, sino con otras mujeres. Su corazón se entregó a la impiedad, se entregó a esa laxivia, a esa inmoralidad, pero se enamora de esta mujer que no tenía nada que ver con la fe
de los hebreos, con la fe del pueblo de Israel. Antes eran enemigos de guerra y sobre todo que esta mujer tenía prácticas de dioses ajenos. Y una de las cosas que Dios no comparte es eso, que nosotros adoremos a otro Dios, porque todo eso es idolatría, inmoralidad y paganismo. Entonces Sansón se enamora de esa mujer y esa estupidez que él comete, enamorarse, de no recibir el consejo de sus padres y de la misma ley de Jehová, encontramos entonces que por esa causa se quedó sin ojos. Esta mujer le hizo sacar los ojos y también le hizo perder el poder de su fuerza. Entonces mire que la estupidez humana lleva al hombre a perder muchas cosas y sobre todo la autoridad divina y los ojos, la visión espiritual. Cuando se comete la estupidez humana, el pecado, entonces lo que hace en nosotros es entorpecernos. No sabemos ni en qué lugar estamos, qué es lo que queremos, para dónde vamos y podemos estar viviendo en conceptos equivocados de la fe. Entonces, esa estupidez humana lleva al creyente a no oír, a no ver y a no entender. Un cuarto ejemplo para hablar de la estupidez humana lo encontramos reflejado en el rey David. ¿Se acuerdan ustedes del caso del rey David? El rey David, un hombre que tenía un gran privilegio de parte del Señor, estuvo en un momento también de ocio, un momento en que debía estar en la guerra, debía estar allá combatiendo, pero David definitivamente entró en un estado de, digámoslo así, de confort, y esto lo llevó entonces a quedarse en su palacio. Y dice que en algún momento sale al mirador allí de su palacio y mirando hacia lo lejos ve una mujer muy hermosa que se bañaba desnuda, una mujer que al ojo de él le encantó, le gustó, y sin pensarlo pregunta quién era ella y que le trajeran a esa mujer, y cometió un grave pecado, un pecado de adulterio que le trajo grandes consecuencias. Y fue tanta la estupidez humana porque eso lo llevó a él a hacer matar al esposo de esta mujer, que era un soldado que cuidaba del mismo reino, del mismo rey David. Entonces, la consecuencia fue que esta mujer queda embarazada y pierde a su hijo. Pero también David estuvo a punto de perder el reino y de recibirle una retribución debida de su extravío de parte de Dios. Le envía un profeta, pero entonces de ahí podemos mirar el Salmo 51, cuando él expresa con ese dolor, con esa angustia su pecado, y entonces le dice: ten piedad mío, Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y límpiame de mi maldad, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y si usted mira ese capítulo 51, se refleja en él un dolor, una exclamación del alma donde él se arrepiente. Entonces la estupidez humana tiene sus consecuencias, pero cuando también el hombre empieza a ver ese trono sublime de gracia y de misericordia y se acerca a él, va a hallar entonces el perdón del Señor, porque ese pasaje 51, el capítulo, dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces Dios se derrite, es un término pues muy literal, Dios se derrite por un corazón que esté contrito y humillado, cuando realmente está arrepentido. Pero hay quienes dicen: no, Señor, perdóname, pero ese perdón solamente es de labios y no de corazón. Y precisamente aún para recibir de la salvación y del don del Señor es necesario que todos los hombres se arrepientan, que todos nosotros reconozcamos que hemos pecado y que solamente la misericordia y el don de Dios nos puede hacer libres de ese mal que hemos llevado en nuestras vidas. Entonces ese es el plan de la salvación. Pero entonces encontramos a David que peca, que comete esa estupidez. Y usted podría decir: no, es que David no sabía que cometer adulterio era malo. ¿Cómo que no sabía? Si era conocedor de la ley y mucho más como un rey. Recuerde que él tenía a su alrededor hasta profetas y tenía gente versada, y él como judío tenía que conocer la palabra del Señor.
Entonces, esto no fue ajeno a él, o sea, se dejó llevar por su instinto humano, por su carnalidad, por su concupiscencia, fue atraído y seducido por su propia concupiscencia, y esto dio entonces a luz el pecado. Entonces, esto es lo que el diablo quiere. El diablo quería en él utilizar digámoslo, ese confort que él tenía, estar allá en su casa, en su palacio, qué bueno, aquí tan rico, esperando a ver qué respuesta me traen. Y entonces esa estupidez humana le dio oportunidad a Satanás. Entonces la estupidez humana, cuando se alia con las artimañas de Satanás, destruyen, dañan, corrompen, matan al ser humano. Y quiero entonces también compartir con ustedes, ya para ir finalizando, lo que dice el capítulo 8 de Romanos. Romanos allí nos determina qué nos puede llegar a nosotros. Y créame, hermano, si usted está bien definido en la verdad de Jesucristo y en este evangelio del reino del Señor, no hay nada ni nadie que a usted lo saque de este propósito. Pero si usted, aún hasta por un chicle en una banca, deja de asistir y deja de perseverar en la fe, eso da mucho que pensar de usted, que es de una conciencia débil, que es de una conciencia que fácilmente se deja doblegar o dominar por cualquier circunstancia, ante cualquier comentario, aún hasta ofensa. Hay quienes muchas veces se ofenden por una palabra que uno predica en la iglesia. Dice, yo por allá no vuelvo porque el pastor no hace sino echarme pullas y decir cosas en el altar, y yo sé que eso es para mí. Normalmente lo que nosotros hacemos es predicar un evangelio también de orden, enseñando a la iglesia qué debe de hacer, pero no con el propósito de dañar y destruir el alma o a una persona, de ninguna manera. Nosotros lo que somos esas agentes de paz, que tenemos errores, claro, los podemos cometer, pero también tenemos que reconocerlos y aún hasta pedir perdón si hemos ofendido a alguien. Y lo que hemos visto en la guía de esta semana, que todos ofendemos muchas veces, pero si usted ante cualquier ofensa no está preparado para tomar la mejor y más sana actitud, fácilmente entonces usted se puede cargar contra el ministro, usted se puede cargar contra un mismo hermano. No, es que no quiero ir allá porque fulano o perencejo me cae mal y yo definitivamente no estoy para eso. Entonces el Señor nos está diciendo que aprendamos a vivir en comunión, en armonía, en fraternidad, pero hay creyentes que no lo quieren hacer, que ni siquiera quieren participar de lo santo, de lo bueno, pero ante un ofrecimiento del mundo, una fiesta mundana o algo que no corresponde a la fe cristiana y que no es costumbre, fácilmente siguen esa situación o ese lineamiento. Entonces, aquí encontramos en Romanos, lean conmigo este pasaje, y es que, ¿sabía usted que las artimañas de Satanás te van a hacer creer lo contrario a lo que dice este capítulo, estos versículos? Que Satanás se va a empeñar aún hasta en disfrazarse como ángel de luz con el solo propósito de sacarte del camino. Y es que Satanás es muy astuto. Esas artimañas que tiene son completamente estratégicas, y él sabe que él puede jugar con el tiempo, porque como él es un ser espiritual y él ha vivido en la eternidad, entonces él sabe que el ser humano es temporario, tiene un periodo de tiempo en esta tierra, que esta carne que tenemos es un estuche que se duele, se enferma, pero también las emociones, los apetitos del cuerpo, las necesidades diarias. Entonces él aprovecha todo eso para ponernos a nosotros como entre la espada y la pared, entre seguir lo divino o lo mundano. Entonces él conoce estos pasajes bíblicos y él de alguna manera te va a querer hacer creer lo contrario a lo que dice estos versículos. Entonces, si miras conmigo Romanos capítulo 8, desde el verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es la pregunta, ¿quién? Y luego entonces menciona o hace también un interrogante, o sea, menciona qué nos podría hacer apartar del amor de Cristo, separar del amor de Cristo, pero el apóstol Pablo encierra en pregunta la misma respuesta. Dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, escuche muy bien, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay quienes los aparta o los separa porque un hermano no los saludó, porque hubo alguien en la iglesia que dejó de hablarle, cosas como esas. Entonces, si nosotros no somos conscientes y no somos inteligentes, esa estupidez humana a nosotros nos puede llevar a separarnos y apartarnos del propósito divino o de cometer un pecado. Pero nosotros aquí encontramos que lo que el Señor quiere con la iglesia es llevarla a ese nivel de fe y de convicción de que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabía usted que en Primera de Juan capítulo 4, verso 4, allí podemos encontrar que ya Satanás está vencido? Satanás nunca ha tenido el trono de Dios, porque Dios siempre ha estado en su trono. Jesucristo ha estado en su trono siempre y por siempre, y no será quitado ese trono. Y gracias a Dios porque tenemos un Dios vencedor, un Dios que no conoce la derrota, un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe, y por eso es que lo predicamos, y en esta mañana damos fe de ese Dios poderoso, porque si no, no tuviera sentido estar buscando cómo transmitir o dar una enseñanza de estas. Damos a Dios honor y gloria de que Él es todopoderoso, que Él es el fuerte, que Él es el creador de los cielos y la tierra, y no solamente esto, sino que ahora para nosotros es nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien redimió nuestros pecados y que nos da acceso a Él mismo, y que ahora somos redimidos a través de su sangre, esa sangre poderosa, esa sangre viva, esa sangre que no está seca, sino una sangre victoriosa que nos hace a nosotros estar vivos en Cristo Jesús. Ahora somos espirituales, ahora aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo porque somos del reino de los cielos, somos peregrinos extranjeros, estamos de paso por acá, no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor ha de levantar su iglesia, pero ¿cómo tenemos que estar nosotros? Preparados, dispuestos para partir con el Señor Jesucristo en las nubes. Entonces, Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros. Entonces, esta mañana yo le voy a invitar ahí en el Facebook, escriba lo siguiente, escriba la palabra yo soy un vencedor o soy un vencedor. Diga ya en su casa en este momento, soy un vencedor, repítalo cada momento, y aún hasta mucho más fuerte, que lo escuchen en su casa. Soy más que vencedor, pero eres más que vencedor por medio de Jesucristo, quien derrotó la muerte y a Satanás en la cruz del Calvario, que no se quedó ahí amarrado, que no se quedó allá clavado, que tampoco en la tumba se quedó allá muerto, sino que al tercer día resucitó, y ahora está sentado en poder y gran gloria en el reino de los cielos. Entonces, y habita en cada corazón que lo ama y que persevera en su santidad. Entonces, que lo escuche el diablo, que nosotros somos más que vencedores, no somos cualquiera. Dígalo allá, ponga ahí en el estado, en el Facebook, soy más que vencedor, para saber si usted está aquí conmigo, y que lo escuchen los demonios y que lo escuche el mundo entero, que usted y yo somos más que vencedores. Apocalipsis 3, el verso 21, quiero entonces regalarle este texto final, y dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Esto es para los vencedores. Por eso, entonces, nuestro grupo de la iglesia se llama Vencedores en Cristo, porque eso somos nosotros, somos vencedores, somos guerreros de Dios, y por lo tanto creemos esta palabra, y todo el que venza la estupidez humana y las artimañas de Satanás va a poder vencer y se va a poder sentar con el Señor en su trono por siempre y para siempre y eternamente, y tendrá la oportunidad de juzgar todas las cosas, esas cosas que estuvieron detrás de ti, vas a poderlas juzgar en el juicio del gran trono blanco. Y así, de esa manera, muchas más cosas Dios nos va a dar en privilegio por ser su especial tesoro, por ser la iglesia de Jesucristo. Entonces, Romanos lo determina todo. Antes y en todas estas cosas,
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias al Señor. Entonces, que así de esta manera terminamos esta enseñanza sobre la estupidez humana y las artimañas de Satanás, para luego entonces terminar reconociendo el poderío y señorío de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, mis hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en sintonía. Esperamos que estén en la próxima transmisión del día martes, no se la pierda, y sobre todo esta palabra atesórela en su corazón, recíbala, y sobre todo ante cualquier situación de la vida, pregúntese a usted mismo: ¿será que esto me conviene? ¿Será que esto me sirve? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy tomando las cosas muy a la ligera? ¿Tendré que esperar? ¿Tendré que orar primero para tomar esa decisión? Piense muy bien, analice las situaciones, y sobre todo cuando venga a usted un ataque directo de parte de las tinieblas, usted tiene todo el poder y la autoridad para echar fuera todas esas influencias. Tiene el poder del nombre de Jesús, de la sangre de Jesucristo, de la oración, de la fe, de la confianza, y sobre todo que sobre usted ha sido también derramado la presencia del Espíritu Santo. Son las armas poderosas de nosotros para vencer la estupidez humana y para vencer las artimañas del error.